Nos sacamos los lentes. ¿Cómo le va, doctora? Hola, buenos ¿Anda días bien? a todos. ¿Bien? Los lentes, sorda, los lentes. No, es una cosa. Está bien, de loco. está bien. Hoy tuvo un día, arrancó Hoy es la un día arañita. difícil, La arañita en le el complicó. auto, sí. La arañita le complicó el día, ¿viste? Entonces está. Bueno, Ale, primero que nada, ¿cuál fue el susto más grande que te has pegado? Bueno, Además sí, del es IRPF. interesante. Y no, creo ¿No que sos una asustadiza? Sí, no veo nada, ninguna película de terror, nada de eso. Y un Halloween estábamos en Estocolmo con una Casi amiga, nada, Halloween en y Estocolmo nos- y celebrado. no, y era como que en Edimburgo, perdón. Y el paseo fue ir a visitar cementerios. No. Entonces de noche a las 12 de la noche ibas y te contaban historias En los en los cementerios. Y ahí, estuvo chucho, ¿no? un poquito, sí. Claro que sí. Sí, porque además te hacían ruidos, era con todo Son vivos, le hacía ruido encima del cementerio. con todo el dibujo, así que estuvo Bueno. interesante. Nos ponemos Como serios para experiencia hablar de un Halloween. tema también interesante, ¿no? Porque todos conocemos a alguien, algún paciente que haya sufrido una ACV. Exacto. El ACV es, junto con las enfermedades cardíacas, Accidente cardiovascular. cerebrovascular. Accidente cerebrovascular. Cerebrovascular. Junto con los accidentes cardiovasculares, Sí. son los que determinan la mayor causa de muerte en el mundo y en Uruguay. Y tenemos que los ACV directamente, los accidentes cerebrovasculares, son los que determinan mayor número de incapacidades Claro. o discapacidades. A ver, una hemiplegia. Es una Una hemiplegia. hemiplegia. Se Conocemos- llama accidente vascular, se llama hemiplegia, se llama stroke, infarto cerebral, hemorragia cerebral. Es todo lo Dentro mismo. de todos son diferentes tipos de accidentes vasculares encefálicos. Es como un abanico más grande. Ahora, antes de que empieces a hablar de las características y de que nos digas cómo prevenirlo, que me parece realmente importante, si es que podemos hacer algo como para evitarlo, prevenirlo, ¿se da más en hombres que en mujeres? Había, inicialmente había una mayor tendencia en hombres, pero ahora en las mujeres ha aumentado muchísimo la incidencia y la prevalencia, tanto es así que hoy por hoy se mueren más mujeres por accidentes vasculares encefálicos que por cáncer de mama. Bueno, esto que acabas de Eso dar es un dato trascendente, relevante. Es muy importante. Y es muy importante también porque yo creo que si hoy tengo que dar un mensaje es, si a mí me preguntan qué es lo que yo no quiero para mi futuro, todos sabemos que nos vamos a morir, ¿no? Pero qué es lo que yo no quiero, Sí. no quiero quedar con secuelas, no quiero quedar inválida, no quiero ser una carga para... Dependiente. Bueno, dependiente. Entonces, lo que yo digo es que hay cosas que podemos hacer para por lo menos tratar de evitar o prevenir dentro de lo que está dentro de nuestras posibilidades estas situaciones. Eso para que no ocurra. Y después lo que vamos a aprender también en esta charla es que una vez que ocurra, ¿qué es que los familiares tenemos que hacer para que el daño sea lo menor posible? Muy bien. Entonces, los accidentes vasculares hay dos grandes tipos. Uno que son los isquémicos y otros que son hemorrágicos. Isquémico, esto es un caño, que es los vasos que llevan la sangre con el oxígeno y la glucosa que necesita el cerebro desde el corazón hacia el cerebro. Esos vasos se van ramificando y se pueden tapar o en esos mismos vasos tenemos placas de ateroma porque tengo colesterol, porque soy diabético, porque no me cuido la presión. Se forman placas de ateroma que van tapando ese vaso. Esa placa de ateroma se puede lastimar, se forma un trombo y ese trombo migra hacia lugares más lejanos y produce una oclusión. Entonces, como vimos ahí el dibujito, vemos un trombo de sangre que se tapa en un lugar. Esos son los isquémicos, que son el 80%, son los más frecuentes, y un 20% son hemorrágicos. ¿Qué quiere decir? Que un vasito, por un ataque de presión, porque tenga una malformación, porque tenga un aneurisma, se puede romper. Son el 10 a 15% de todos los accidentes cerebrovasculares, tienen una gravedad inmediata mayor y muchas veces se tienen que operar, hacer una neurocirugía para poder solucionarlos. Vamos a volver a los isquémicos, que son los más frecuentes, que es cuando se tapa el vaso. ¿Alguno de los dos es más nocivo? ¿Es más No, más grave? todo va a depender de la arteria que vos tapes. No es lo mismo si vos cerrás Avenida Italia que si vos cerrás una paralela. Clarísimo. Entonces, acá es lo mismo. Cuanto más grande sea la arteria o más responsabilidades en las funciones de motora, de lenguaje, tenga la arteria que se tapa, mayor va a ser el daño. Entonces, por eso también, cuanto más rápido nosotros podamos revertir ese daño,
vamos a rescatar cerebro. Cuando hay un accidente vascular encefálico, los minutos son neuronas. Tenemos que pensar así. Si nosotros perdemos tiempo, estamos perdiendo neuronas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay factores de riesgo que están directamente relacionados con los accidentes vasculares encefálicos. Hipertensión arterial. No es solamente tener hipertensión arterial, sino la hipertensión arterial descontrolada. Aquellos que no tienen 12,8, que son las cifras que se recomiendan, tienen que consultar a su médico porque tienen que tener esas cifras. Los picos de presión son causantes o son factores de riesgo. La diabetes, un buen control glicémico nos protege al revés del mal control glicémico. Un buen control glicémico, estamos hablando de glicemias que tienen que estar alrededor de 1,10. Si yo tengo 1,30, 1,40, tengo un mal control de la glicemia. Los lípidos, el colesterol, tengo que tomar remedios y no 10 días y no una caja. Cuando uno tiene colesterol lo va a tener para toda la vida y si el médico nos manda un fármaco, ese fármaco se convierte en un fármaco crónico que lo debo de tomar. No debo fumar, o eso ya está más que sabido, no tomar alcohol, consumo de otras sustancias como la cocaína que produce vasoconstricción, alteraciones trombofílicas en las mujeres, problemas de la coagulación, todo eso son factores de riesgo para tener un accidente vascular. Entonces, hay que tener todo eso controlado. Si una persona de golpe, porque es un evento brusco, en donde hay una pérdida de fuerzas, muchas veces una desviación de rasgos, una pérdida de fuerza del brazo, una dificultad para caminar, una dificultad para hablar, nosotros tenemos que pensar que estamos frente a un accidente vascular. ¿Y qué hacemos? Además llamar a la emergencia inmediatamente. En inglés hay una mnemotecnia para ayudar a la gente que se llama FAST, que es... Primero, la F, fast es rápido en inglés, ¿no? La F de face, mirarle a la cara y ver si tiene una desviación de los rasgos. Si cuando sonríe se le cae la cara hacia un lado. Arms, le hacemos levantar los brazos para ver si hay una caída involuntaria de algún lado de la cosa. Y después le hago hablar, le hago repetir una frase para ver si la comprende y si la puede repetir. Si hay alteraciones en la visión, si hay debilidad en los brazos, en un brazo fundamentalmente, y si hay alteraciones en la expresión, en el habla, tenemos que pensar que nuestra persona está haciendo un accidente vascular encefálico y actuar rápidamente, llamar a la emergencia, avisar, y la emergencia tiene que venir rápidamente y llegar a un centro de preferencia de un centro neurológico, o sea, que puedan hacer esta medicación para poder disolver el trombo. La medicación es un trombolítico, es como si fuera... Es una medicación que se da por la vena, que tenés un plazo hasta las 3 horas y ahora se prolongó hasta las 4 horas y media. Es el tiempo ideal para poder romper ese trombo y que la situación vuelva a la normalidad. Por lo tanto, el mensaje es rapidez. Rapidez en hacer el diagnóstico, rapidez en trasladar al paciente y cuando llega el paciente a la unidad de emergencia, también que tenga el acceso a una tomografía para confirmar el diagnóstico y ver si se puede o no hacer este tratamiento que en un 30% de los casos determina que una reversibilidad total de los síntomas. Es importantísimo. Claro. Y eso está en Uruguay, se hace en el CASMU, se hace en el Clínica, se hace en el Maciel, y nosotros tenemos que estar presentes y estar atentos a pedir rápidamente ayuda. Importantísimo, ¿no? Porque a cualquiera le puede pasar. Cualquiera podemos ser pacientes que tienen un accidente cerebrovascular, pero a su vez también podemos ser testigos de una situación de esas. Hay que saber cómo actuar y sobre todo rápido, fast, como decía la doctora Alejandra Rey. Muchísimas gracias, Ale. Por favor, a las órdenes. Interesantísimo y con la claridad de siempre lo explicaste.